Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos juntos el fascinante mundo de las series turcas, esos dramas que nos roban el sueño y nos hacen suspirar. Hoy prepárense para un viaje lleno de pasión, intriga y un poquito de lo prohibido, porque vamos a sumergirnos en esas historias donde la química entre los protagonistas traspasa la pantalla, y a veces la vida real. Sí, hoy hablaremos de esas parejas que nos hacen preguntarnos si lo que vemos es solo actuación o si hay algo más. Exploraremos esas miradas intensas, esos roces accidentales, esas escenas cargadas de tensión que nos dejan con la boca abierta. Y claro, analizaremos esas historias que por un motivo u otro, nos hacen creer que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el set de grabación. Antes de que empecemos a desmenuzar estas historias apasionantes, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos preparando contenido exclusivo para ustedes. Y por supuesto, no olviden dejar su like y compartir este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas. Ahora sí, comencemos. La primera parada de nuestro viaje nos lleva directamente a una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los protagonistas de Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en muchos lugares. Esta serie, que mezcla comedia romántica con drama familiar, fue un auténtico fenómeno a nivel mundial, y gran parte de su éxito se debió a la innegable química entre sus protagonistas. Sen Kalkapm nos cuenta la historia de Eda Yldz, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en algo mucho más profundo, lleno de sentimientos encontrados, malentendidos, secretos del pasado y, por supuesto, muchísima pasión. Lo que hizo especial a esta serie, además de su trama fresca y divertida, fue la forma en que Kerem y Hande interpretaron a sus personajes. Sus miradas, sus sonrisas, sus toques, todo parecía tan real que era imposible no creer que había algo más allá de la actuación. Y efectivamente, la chispa se encendió también fuera de la pantalla. Durante la grabación de la serie, Kerem y Hande comenzaron una relación que hizo delirar a sus fans, quienes celebraron con fervor cada imagen, cada declaración de amor, cada momento compartido. Aunque su relación terminó, el legado de Sen Kalkapm y el recuerdo de su romance continúa vivo en el corazón de muchos fans. La química que mostraron en pantalla es innegable, y la pasión que transmitieron a través de sus personajes sigue siendo un referente para muchas otras parejas en series turcas. Además, esta serie es un claro ejemplo de cómo la conexión entre los actores puede elevar una historia y convertirla en un fenómeno global. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que la química entre Kerem y Hande fuera tan palpable? Más allá de sus habilidades como actores, muchos creen que su conexión genuina fuera de la pantalla se tradujo directamente en la naturalidad y la intensidad de sus interpretaciones. Se notaba que disfrutaban trabajar juntos, que se apoyaban mutuamente y que compartían un sentido del humor similar. Esta camaradería, combinada con su atractivo físico y su talento actoral, creó una tormenta perfecta que cautivó a la audiencia de todo el mundo. Los fans de Sen Kalkapm se convirtieron en verdaderos detectives, analizando cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada gesto entre Kerem y Hande en busca de pistas sobre su relación. Se crearon miles de cuentas de fans dedicadas a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos y análisis de sus momentos más románticos. La expectativa y la ilusión eran tan grandes que la confirmación de su relación fue recibida como una victoria por parte de la comunidad fan. Sin embargo, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, dejando a muchos fans desolados. Aunque los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, se especuló sobre la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales. A pesar de la tristeza, los fans han seguido apoyando a ambos actores en sus carreras individuales, recordando con cariño los momentos felices que vivieron juntos. Ahora, viajemos a otra serie que también generó muchísimos rumores y especulaciones sobre la relación entre sus protagonistas, Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica, que también tuvo un gran éxito internacional, nos presenta la historia de Hayat Uzun, una joven que trabaja en una empresa textil y que se enamora de su jefe, Murat Sargmaz, un hombre aparentemente frío y distante pero que en realidad esconde un gran corazón. Los protagonistas de esta serie fueron Burak Deniz y Hande Erçel.
Y aunque en este caso no hubo una relación confirmada fuera de la pantalla, la química entre Burak y Hande era innegable. Sus escenas juntos estaban cargadas de tensión, de deseo contenido, de una atracción que traspasaba la pantalla. Muchos fans especularon sobre un posible romance, pero ambos actores siempre negaron los rumores, manteniendo una relación profesional y cordial. ¿Pero por qué tanta especulación? La respuesta reside en la forma en que Burak y Hande interpretaron sus personajes. Lograron crear una dinámica creíble y atractiva, llena de miradas intensas, roces accidentales y diálogos ingeniosos. La tensión sexual entre Hayat y Murat era palpable, y los fans no podían evitar preguntarse si esa química se extendía más allá del set de grabación. Además, ambos actores eran jóvenes, atractivos y solteros en ese momento, lo que alimentó aún más los rumores. Los medios de comunicación turcos se hicieron eco de las especulaciones, publicando fotos y vídeos de Burak y Hande juntos, analizando su lenguaje corporal y buscando cualquier indicio de romance. Sin embargo, tanto Burak como Hande fueron muy cautelosos en sus declaraciones públicas, insistiendo en que solo eran amigos y colegas. Afirmaron que su prioridad era hacer un buen trabajo y que no querían que los rumores afectaran la serie. A pesar de sus negativas, la duda siempre quedó en el aire. ¿Era solo actuación o había algo más? Lo cierto es que la interpretación de Burak y Hande hizo que la historia de Aşk Laftan Anlamaz fuera aún más creíble y emocionante. Su química era tan fuerte que era imposible no engancharse a la serie y desear que sus personajes terminaran juntos. Además, Aşk Laftan Anlamaz es una serie que explora temas como el amor verdadero, la superación personal, la lucha por los sueños y la importancia de la familia. La combinación de estos elementos, junto con la innegable química entre Burak y Hande, hizo que la serie se convirtiera en un fenómeno de audiencia en muchos países. La historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo y que termina enamorándose de su jefe, resonó con el público, que se identificó con sus sueños, sus miedos y sus aspiraciones. Cambiando un poco de género pero sin alejarnos de la pasión, quiero hablarles de Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie dramática, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal Soydere, un joven de clase humilde, y Nihan Sezin, una joven de una familia adinerada. Su amor se ve truncado por las circunstancias de la vida y por las maquinaciones de Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Kara Sevda es una historia de amor trágica, llena de dolor, pasión y sacrificio. La química entre Burak y Neslihan era palpable en cada escena, transmitiendo la intensidad del amor que sentían sus personajes, un amor que era capaz de superar cualquier obstáculo. Sus miradas, sus abrazos, sus besos, todo estaba cargado de emoción y de un sentimiento profundo que llegaba al corazón del espectador. La clave del éxito de Kara Sevda radica en la capacidad de Burak y Neslihan para transmitir la complejidad de sus personajes. Kemal y Nihan no son simplemente amantes, sino personas con sueños, ambiciones y un pasado que los atormenta. Su amor es una fuerza poderosa, pero también está lleno de obstáculos y desafíos. La intensidad de las escenas románticas entre Burak y Neslihan fue aún más impactante debido a la situación personal de ambos actores. Como mencioné antes, ambos estaban felizmente casados con otras personas durante la grabación de la serie. Esto demuestra su profesionalidad y su capacidad para separar su vida personal de su trabajo. A pesar de esto, la profesionalidad de ambos actores y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes hicieron que su interpretación fuera tan convincente y emocionante. Lograron crear una conexión creíble y profunda, transmitiendo la pasión y el dolor de sus personajes de una manera que conmovió a la audiencia. Kara Sevda es una serie que explora temas como el amor, la venganza, la justicia y la lucha contra las adversidades. La historia es intensa y dramática, pero también está llena de momentos de ternura y esperanza. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y ganó numerosos premios, incluyendo el Premio Emmy Internacional a la Mejor Telenovela en 2017. Este premio reconoció la calidad de la producción, la dirección, la actuación y el guión de la serie, así como su impacto cultural y su capacidad para conectar con el público a nivel mundial. Finalmente quiero hablarles de Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanemane, una joven soñadora y espontánea que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can Divit, un fotógrafo aventurero y apasionado.
Entre ellos surge una atracción irresistible que los lleva a vivir una historia de amor llena de aventuras, malentendidos y momentos inolvidables. La química entre Demet y Can era innegable desde el primer momento. Sus escenas juntos eran divertidas, tiernas y muy sensuales. La forma en que se miraban, se tocaban, se reían, todo parecía tan natural que era imposible no creer que había algo más allá de la actuación. Y como en el caso de Kerem y Hande, los rumores de un romance entre Demet y Can no tardaron en surgir. La popularidad de Erkencikus se disparó gracias a la química innegable entre Demet y Can. Su energía contagiosa y su sentido del humor hicieron que la serie fuera un éxito instantáneo. Los fans quedaron cautivados por la relación de Sanem y Can, y no podían esperar para ver cómo se desarrollaba su historia de amor. La especulación sobre un posible romance entre Demet y Can alcanzó su punto máximo durante la transmisión de la serie. Los fans analizaban cada detalle de sus interacciones, desde sus publicaciones en redes sociales hasta sus apariciones públicas. Se crearon cuentas de fans dedicadas a la pareja, y se compartían fotos y vídeos de sus momentos más románticos. Aunque ambos actores nunca confirmaron oficialmente una relación, sus fans estaban convencidos de que había algo más entre ellos. Sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices durante las entrevistas, sus muestras de cariño en público, todo apuntaba a que habían traspasado la línea de la amistad. Sin embargo, después de finalizar la serie, Demet y Can se distanciaron y los rumores de un romance se desvanecieron. A pesar de esto, el legado de Erkencikus y el recuerdo de la química entre Demet y Can continúa vivo en el corazón de sus fans. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y catapultó a Demet y Can a la fama internacional. Erkencikus es una serie que celebra el amor, la amistad, la libertad y la importancia de seguir tus sueños. La historia de Sanem, una joven que encuentra su camino y su amor en un mundo lleno de desafíos, inspiró a muchos espectadores a perseguir sus propias pasiones y a creer en el poder del amor verdadero. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hasta aquí nuestro viaje de hoy por el mundo de la pasión en la pantalla. Hemos explorado algunas de las parejas más queridas y comentadas de las series turcas, analizando su química, sus romances y el impacto que han tenido en el éxito de sus series. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verlo y espero que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas parejas creen que tenía la mejor química en pantalla? ¿Conocen alguna otra serie turca donde la pasión entre los protagonistas sea evidente? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus conocimientos sobre el mundo de las series turcas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos preparando contenido exclusivo para ustedes. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.